tema de hoy es un tema que está muy en actualidad. Y, como sabemos, uno de los 7 preceptos de los Bnei Noach son las relaciones sexuales prohibidas. Es un tema un poquito incómodo de tratar, porque siempre nos gusta hablar de ética, de moral, de cosas bonitas, de valores, que es más elegante y es más inspirador. Pero cuando hay que hablar de leyes, ya es un poco más aburrido, un poco más técnico, un poco más pesado, y no les digo si de leyes más en particular acerca de cuáles son las relaciones sexuales prohibidas y de qué manera, y etcétera. Es un tema bastante incómodo y hasta cierto punto, pues, no muy agradable de abordar. Pero bueno, iremos poco a poco con la ayuda del Creador. La Gemara dice que un alumno se metió debajo de la cama de su rabino para ver cómo su rabino cumplía el precepto divino de estar con su esposa. ¿De qué manera lo hacía? Para procrear con santidad. Porque hay que saber que el 90% o el 100% o el 80% o el mayor porcentaje posible de lo que es la vida de una criatura se forja en los pensamientos de papá y mamá en el momento de la relación. Al punto que mandé una clase, que la habrán escuchado porque ya está, o no sé si está, porque no sé lo que envían en YouTube o no envían, no tengo control de eso, pero bueno, di una clase donde les expliqué algo maravilloso, algo increíble. Nosotros tuvimos el honor de tener un gran sabio aquí en Israel y en el mundo entero llamado Obadiah Yosef de bendita Moria. Fue rabino principal de Israel, una eminencia que les puedo decir, les puedo asegurar que era un alma y un ser que no existe mente que pueda alcanzar lo que era ese rab. Era algo alucinante, inalcanzable. Entonces le preguntaron al papá de este rabino. El papá de este rabino era un simple y humilde comerciante que inicialmente también eran además sumamente pobres, muy pobres. Es que el rabino se crió en una casa donde prácticamente carecía de lo necesario, hasta el punto que una vez el papá tuvo que ir al Rosh Yeshiva a pedirle de este alumno, a pedirle que Obadiah, su hijo Obadiah, saliera a trabajar con él. Y el Rosh Yeshiva le contestó a su papá Jacob, le dijo: Jacob, si te hace falta alguien que trabaje contigo en tu tienda, no te preocupes, tu hijo se queda en el Yeshiva. Yo iré a trabajar contigo. Y el rabino se quitó su chaqueta y se puso a servir en el mostrador de la tienda. Cuando el papá vio eso, entendió quién era su hijo. Le preguntaron a este hombre: dígame, señor Jacob, ¿cómo usted engendró ese hijo llamado Obadiah Yosef? ¿Cómo lo hizo? Y él respondió: 2 motivos. Primer motivo, y este es el motivo principal, porque tiene que ver con nuestra charla. Él decía: yo, cuando estaba con mi esposa, en el momento de la mitzvah, de la intimidad, agarraba la foto de mi gran rabino, un gran sabio, y la ponía en nuestro cuarto, y le pedía a mi esposa, y le decía: mi amor, mira la cara de ese hombre, mira la cara de esa santidad, la pureza, de ese sabio, dice, mira, inspírale y desea que tengamos un hijo y un alma, que traigamos un alma a este mundo con esa santidad y esa sabiduría. Eso fue lo primero que dijo. Y lo segundo fue alegrarse
alegrarse siempre con la Torá. Cuando hacemos mitzvot, cuando estudiamos Torá, alegrarnos con las mitzvot, alegrarnos con la Torá. Eso fue lo que él dijo y efectivamente acertó. Y trajo al mundo esta alma tan poderosa y maravillosa que fue el Rab Obadiah Yosef de bendita memoria. También hay que saber que es muy importante, que hay momentos en los que la persona puede engendrar almas muy elevadas, de mundos muy elevados, porque hay mundos espirituales más elevados y hay mundos espirituales menos elevados. Los que son más elevados significa que el mal prácticamente no existe. Los menos elevados significa que esos mundos ya el mal es más protagonista y la porción del mal es más elevada. Entonces, en la medida en la que traigamos a este mundo un alma que venga de mundos elevados, mal sea muy, muy poquito, ese alma brilla. Entonces, el Zohar dice que hay momentos especiales de los cielos, sueltan almas especiales y las personas que están en ese momento, en su relación íntima, obviamente, como explicamos, con santidad y con mucho amor y fidelidad hacia la pareja. En ese momento, si es que tienen el mérito de engendrar, bajarán un alma de esos mundos elevados. Y ese momento tan especial es la noche de Shabbat, es decir, el viernes por la noche, después de la medianoche, que es un momento en los cielos sumamente especial, sumamente elevado, y las almas que se procrean a partir de ese momento son almas privilegiadas. Pues muy bien. Dicho esto, vamos a empezar. Está escrito en la Torá, en Bereshit, en el capítulo 2, en el versículo 24. En el versículo 24. Sería bueno que lo vieran en sus libros, porque lo que vamos a hablar ahora es Torah Shebe'al Peh, es la Torah oral, es decir, la explicación de nuestros sabios de la Torah escrita, porque la Torah escrita sin la Torah oral no tiene sentido alguno. Carecería de total y absoluto sentido. Es decir, si Hashem nos hubiera dado solamente la Torah escrita, digamos el Pentateuco, los 5 libros de la Torah escrita, estaríamos absolutamente ciegos, perdidos y confundidos. No existe estudiar la Torah escrita sin conocer el Talmud, que es la Torah oral y que da explicación a cada versículo, a cada pasaje, a cada palabra, a cada punto y a cada coma, aunque la Torah no tiene ni punto ni coma, es una forma de hablar, ¿ok?, de lo que está escrito. Si les digo las explicaciones del Zohar, que yo no conozco el Zohar, pero lo poquito que estudié, es impresionante. Ya les dije la semana pasada, como una palabra de Abraham, la Torah nos explica qué significa Abraham. Y así todas las explicaciones. Entonces, ya les dije, explicamos que los Bnei Noach también pueden, incluso deben, pues conocer los 7 preceptos en profundidad, estudiarlos en profundidad, en sus detalles. Hay cosas muy fuertes, hay discusiones muy fuertes en el Talmud. Una de ellas es acerca si un Ben Noach tiene la posibilidad o no del arrepentimiento, de hacer teshuvah, una vez que incumple uno de esos 7 preceptos, ¿o no? Sabemos que la teshuvah existe, pero la teshuvah para Ben Noach, que tiene esos 7 preceptos y que son universales, que son
preceptos que la razón prácticamente los impone. Entonces, cuando son preceptos tan simples y tan claros, los jajamim cuestionan si realmente un Ben Noach tiene esa posibilidad o no. Por otro lado, sabemos hoy en día y siempre, como ya expliqué, las personas se están educando de manera confundida. Entonces, cuando el Ben Noach incumple un precepto, por ejemplo, hace idolatría, pues dice, oye, yo no puedo ser culpable por haber hecho idolatría. Si esa fue la educación que me dieron desde que nací, ¿cómo no voy a hacer idolatría? ¿Acaso Hashem me puede impedir a mí la teshuvá? Entonces, en esos casos, obviamente, se entiende de que la persona ha sido, digamos, como que secuestrada. Es decir, le han quitado su libre albedrío. Por eso, en lo que respecta a nosotros, sí tenemos teshuvá. Todos tenemos teshuvá, incluidos también los Bnei Noach. Pero le quiero decir que cuando uno se adentra en el mundo halágico, en el mundo de las leyes, dentro de los 7 preceptos de Noach, y que es una mitzvah y un precepto divino, que el Ben Noach también estudie esos preceptos y haga uso de la Torah oral para llegar a entenderlos, pues se van a dar cuenta de que hay mucha literatura compleja, complicada, a veces incómoda, pero saber que esa es la verdad es lo más maravilloso que existe en el mundo. Cuando yo sé qué es lo que Hashem quiere de mí y estoy seguro de eso, ya no me interesa si me es incómodo o no me es incómodo. No me interesa. Yo sé que eso es lo que Hashem quiere de mí y para eso vine a este mundo. Y cuando eso pasa, vives feliz, tranquilo y confiando en Hashem. Pues bien, entonces, ese versículo, tomen nota porque es importante lo que les voy a decir, es el versículo 24 del capítulo 2 de Bereshit. Dice así, Al ken ya'azov ish et aviv ve'et imo. Una vez que Hashem crea a Javá y la separa de Adán, porque originalmente Adán y Javá eran una sola persona, un solo ser unido. Y ese ser unido también podía procrear. Quiere decir que la razón por la cual Hashem separó a Javá de Adán en su costado no fue para que pudieran procrear, no, sino tuvo otro sentido mucho más profundo. Las relaciones entre un hombre y una mujer, obviamente, un sentido básico es procrear. Claro que sí. Porque no sería posible, no sería posible que este mundo existiera si un hombre no procreara con su esposa. Y está escrito que hay una mitzvah y un precepto divino de procrear para poblar y habitar este mundo. Al punto que nuestros sabios dicen que fue tan grande, el instinto del mal y la inclinación sexual era tan poderosa que los pecados que se cometían eran tan aberrantes, que los sabios decidieron acabar con el instinto del mal que tiene que ver con la inclinación sexual de la persona, porque era algo prácticamente sin control. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Hoy lo llamamos libertinaje. Libertinaje disfrazado de idealismo. Entonces los sabios agarraron, y ellos saben cómo, debilitaron 2 instintos del mal, el de la idolatría y el del sexo. Al de la idolatría se lo cargaron, lo fulminaron. Y lo que hoy vemos como idolatría es un 0 a la izquierda comparado con lo que era antes la idolatría. Hoy existen otras cosas
que Dios nos libre y nos aleje de ello, que es la magia y todo ese mundo. Esa es otra historia. Pero la idolatría, nuestros sabios supieron cómo ese instinto, esa fuerza espiritual, anularla. Quisieron hacer lo mismo con el instinto sexual de la persona y lo lograron. Lo lograron. Pero ¿qué ocurrió? Que al día siguiente, ni siquiera una sola gallina en el mundo puso un huevo. Ustedes saben que el gallo representa esa fuerza de atracción sexual, ¿ok? Quiere decir que ningún gallo se acercó a ninguna gallina y ni una sola gallina puso un huevo. Es decir, que los sabios cumplieron a cabal con su objetivo, pero se dieron cuenta que no pueden ser más sabios que el sabio bendito él. Entonces, dijeron, si esto sigue así, el mundo se acaba. ¿Qué hicieron? Decidieron debilitarlo. Y de esa forma lograron una especie de equilibrio y que por lo menos los parentescos directos entre un hombre y una mujer, los parientes y familiares más directos, ese instinto sexual no apareciera y esas acciones prohibidas desaparecieran. Eso es lo que lograron. Y hasta el día de hoy vivimos, gracias a Dios, así. Y aún así, fíjense cómo estamos. Pues bien, entonces dice la Torá que el hombre, una vez que Hashem creó Javá, Hashem le ordena a Adán. En este caso, Adán son todos los Beni Noach. Al ken Yazov et aviv ve'et imo. El hombre deberá dejar a su padre y a su madre. Vedabak beishto. Y se apegará a su mujer. Veayu le basar echad. Y serán una sola carne. Este precepto está hablando principalmente a los Beni Noach. Y claro, nosotros vemos este pasuk, este versículo, como un versículo muy poético, muy bonito, que suena muy bien, y se entiende, este hombre tiene que casarse, y obviamente pues tiene que salir de la casa de su papá y de la casa de su mamá para hacer una vida con su mujer. Así de simple. Pues no es tan simple porque hay hombres que tristemente nunca han sido capaces de salir y de cortar el cordón umbilical con su familia. Y siempre han dejado a su esposa en un segundo plano y le han dado más importancia a sus padres. Y eso es un desastre, es una catástrofe. Porque la Torá lo dice claramente, tienes que dejar literalmente a tu papá y a tu mamá y saber que tu vida ahora es con tu mujer. Pero no es solo con tu mujer, es más que eso. Deberán conformarse en una sola carne, es decir, una total unión. Pues bien, a modo de paréntesis, nuestros sabios dicen que fíjense qué interesante es la Torah. Esta orden es de Adán, de Hashem hacia Adán, y no de Hashem hacia Javá. ¿Por qué? Porque la Torah de cierta manera entiende que es más fácil para el hombre dejar de un lado, ¿sí?, a su casa, sus padres, y pasar a hacer su vida con su esposa y hacerla a ella lo más importante de su vida. Para una mujer, cortar ese cordón umbilical y dejar a su mamá y dejar a su papá siempre es mucho más complejo y complicado, lo cual no implica que también ella deba hacerlo, obviamente. Pero en ese caso el hombre debe ser más comprensivo y entender que es un proceso que él debe construir en ella, generar la confianza en ella suficiente para que finalmente ella se sienta
que sí puede cortar ese cordón umbilical con su familia y sentirse protegida, amada también por su esposo. Yo siempre les cuento esto a modo de anécdota que a mí me hizo me causó mucho impacto. Bueno, ustedes más o menos saben que hace como un par de años mi padre falleció. Mi padre falleció a los 82 años. Y hablando con mi mamá, cuando podía hablar, digamos, dos palabras sin llorar, hasta el día de hoy, yo creo que si le hablo de mi papá, no creo que aguante media frase, porque enseguida se ahoga en llanto. Pero bueno, es parte de lo que es una mujer. Entonces mi madre me dijo, Rubén, tu padre no solamente fue para mí un esposo, nunca me faltó nada, absolutamente nada con él. Y ahí entendí el secreto de la vida en un hogar. En eso consiste la relación real de un hombre y una mujer. Que eso que mi mamá me expresó abrió mis ojos y me hizo entender algo maravilloso. Un hombre no puede ver a su mujer como una sirviente, donde ella me debe a mí esto y esto y esto, y debe complacerme, y debe hacerme. No. Y la mujer no debe ver al hombre como un objeto o un ser que le debe a ella todo. Él tiene que hacerme feliz, él tiene que darme esto, él darme lo otro. No, Señor. Tienes que darle a él todo lo mejor de ti y él te tiene que dar a ti todo lo mejor de él hasta llegar a una relación como de padre, hijo. ¿Qué significa una relación de padre a hijo? Significa que un padre o una madre es capaz de dar su vida por su hijo y no se entera y no le cuesta y no lo cuesta. Lo mismo es la relación entre un hombre y una mujer. Llegar a eso, basar, dejar, ser una misma carne, un solo ser. Nos dicen que cuando uno va al médico con su esposa, porque a la esposa le duele la pierna, lo que el marido tiene que decir al médico, doctor, nos duele la pierna derecha. Y viceversa. Si es que la mujer va con su esposo al doctor porque al esposo le duele la espalda, ella debe decir al doctor, doctor, a nosotros nos duele la espalda de mi esposo, porque lo que él siente, lo siento yo. Somos un solo cuerpo, una sola alma, un solo ser. Ahora, vamos a la parte que nos interesa, que es el tema de las relaciones prohibidas, que precisamente se aprenden de este versículo que les acabo de comentar. Dicen nuestros sabios lo siguiente, está escrito en el Rambam, Maimónides, en el capítulo 9, 6, 6. Relaciones prohibidas para los Benei Noach. Las relaciones prohibidas en hebreo tienen el nombre de arayot. Arayot. De la palabra arayot deriva de la palabra herba. Herba. Y la palabra herba tiene una traducción puede ser desnudez. Desnudez. La palabra herba se usa también con respecto al espionaje. Cuando Moshe Rabbenu mandó a los espías para espiar la tierra de Israel, les dijo, vayan a ver Herbat Haaretz, vayan a ver la desnudez de la tierra de Israel para conquistarla. Significa, vayan a ver esos puntos
importantes que ellos esconden y ocultan de nosotros para poder conquistarla. Ustedes saben que cada país tiene sus puntos importantes escondidos, porque son los puntos fuertes. Esos puntos en la zona de la hierba. ¿Por qué? Porque cuando la persona descubre esos puntos que están escondidos, automáticamente conquista la tierra. ¿Entendieron? La tierra se hace débil. Débil. Eso es todo en la vida. Eso es lo que se llama herba. Es decir, son los lugares que deben estar ocultos. En este caso, las mujeres que deben ser ocultas a los ojos del hombre para que el hombre nunca, jamás las desee y cometan un pecado. Y son 6. Y se aprenden precisamente de este pasuk que les he leído. Dice así, ¿cuáles son estos 6? Número 1, la madre biológica. Un hombre tiene prohibido estar con su madre biológica. Y explique a nuestros padres, así sea una madre biológica fruto de una violación. Es decir, un hombre violó a su madre. Y fruto de esa violación nació él. No interesa. Al fin y al cabo, es su madre. Y tiene prohibido, bajo precepto divino, estar con ella. El segundo es la esposa de su padre, aunque no sea su madre. Es decir, el papá está casado con una señora que no es su madre. Entonces, aunque el papá la divorcie, y ya sea divorciada de su padre, siendo que en el pasado fue la esposa de su papá, para él siempre esa mujer quedará prohibida bajo precepto divino. Vamos a ver una discusión de nuestros sabios. ¿Qué pasa si el papá muere y ya no está en vida? Si esa mujer igual seguirá prohibida de por siempre o no. Ese es otro tema. Pero obviamente, siempre que el papá esté en vida, esa mujer aún divorciada quedará prohibida para su hijo. Tercero, pues obviamente, la mujer del prójimo, la mujer casada. Número 4, Ajotó me imó, significa su hermana de su mamá. ¿Entendieron el concepto? Es decir, un hombre, ¿verdad? Tiene una hermana. Ok, pues si esa hermana es... ¡Ay, se me ha caído esto! Estamos hablando de lo que es la prohibición de mantener una relación con la hermana. Estamos especificando que a los efectos de la Torá y de los preceptos de los Bnei Noach, vamos a ver que aprendemos de un pasuk interesante, que la prohibición literal es con la hermana de madre y no la hermana de padre. ¿Eso está claro? ¿Lo expliqué bien? Es decir, si un hombre, ¿verdad? Tiene un papá y el papá se casa con una señora y con esa señora el papá tiene una hija. Pues bien, esa hija es hermana paterna de este hombre. Pues según la Torá, no hay prohibición de estar con esa hermana que es de padre y no de madre. Sigo entonces. Y la siguiente relación prohibida, conocida como herba, que hemos dicho que son relaciones prohibidas, sexuales prohibidas, es el zahur. ¿Qué es el zahur? El varón. Es decir, que un hombre no puede estar sexualmente con otro hombre. Y por último, la behemá, el animal. Un hombre o una mujer tiene prohibido mantener una relación sexual con un animal, tanto ella como él.
Cuando hablamos en los casos anteriores de él, pues obviamente también ella transgrede. Es decir, si un hombre está con su mamá, Dios nos libre, bien sea biológica o bien sea la esposa de su papá, pues obviamente la prohibición se transgrede por parte de él y también por parte de ella. Ahora, ¿de dónde aprendemos esto? Lo aprendemos precisamente del pasuk que les leí originalmente, el pasuk 24 en Bereshit, capítulo 2. Dice el pasuk, Vedabak beisto, el hombre deberá apegarse a quien, a su mujer. Vedabak beisto. ¿Qué es Vedabak beisto? Beisto es su mujer. Se apegará a su mujer y no a la mujer del prójimo. Pero antes, me salté una línea, está escrito, por lo tanto, abandonará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué significa el hombre deberá alejarse de su padre? Significa de la esposa de su padre, aunque no sea su madre. ¿Sí? Eso es lo que significa que abandone a su padre o que deje a su padre, significa que no deberá acercarse sexualmente a la esposa de su padre. Y ya explicamos, obviamente, aunque la haya divorciado, siempre que el padre esté vivo. Y después dice, también deberá alejarse de su madre. ¿Qué significa? Pues obviamente no mantener una relación prohibida con su madre biológica. Muy bien. Y Vedabak visto, y se apegará a su esposa y no a la esposa de su compañero. Y dice también, Beishto, a su mujer, es decir, a una mujer y no a un hombre. Ahí queda prohibida la relación homosexual entre dos hombres. Veayule basarejad, y serán y conformarán una sola carne. Viene a enseñarnos que está prohibido que un hombre o una mujer mantenga una relación sexual con un animal, porque entendemos que la carne de un animal no es igual a la carne de un hombre. Y más aún, Rashi explica sobre este pasuk que Vehayu le basarejad, y serán una sola carne. Rashi explica que cumplimos con este precepto cuando procreamos con nuestra esposa y fruto de la relación tenemos un hijo. En ese hijo somos una sola carne, porque ese hijo representa de nosotros, está en esa creación, en ese hijo, y en él se cumple Veayú le basarejat. Por lo tanto, un hombre no puede procrear con otro hombre, un hombre no puede procrear con un animal, entonces tampoco se cumpliría con ese precepto. Por lo tanto, aquí tenemos las 6 relaciones prohibidas ya aprendidas perfectamente. La Torah oral nos explicó este pasuk. Lo sacó de su contexto literal y nos ofreció una explicación mucho más profunda. De aquí nacen las relaciones prohibidas para los Beni Noach. ¿Por qué digo Beni Noach? Porque para los Beni Israel este espectro de prohibiciones es más amplio. Es más amplio. Y esta Torah oral, ustedes se preguntarán, ¿de dónde viene? ¿Quién la inventó? Nadie. Nadie la inventó. Esta explicación de la Torah oral fue la que Hashem Baraj le dio a Moshe Rabbenu durante esos 40 días que estuvo en el monte de Sinai solo con Hashem antes de bajar las primeras tablas de la ley el día 7 de Sivan del año 2300, no recuerdo qué, si 38, no recuerdo exactamente la fecha. Quiere decir que ese momento está perfectamente registrado, día, mes, año y hora. Y es algo maravilloso, es algo que se produjo a los ojos de todo el mundo. Cuando Moshe
subió al monte de Sinai fue algo que todo el mundo entendió y todo el mundo vio. Y cuando Moshe Rabbenu bajó, también todo el mundo vio que bajó con las tablas de la ley. Eso es un hecho histórico, verídico y comprobado por la humanidad completa. Pues bien, en esos 40 días, ¿qué hizo Hashem con Moshe Rabbenu? ¿Habla de qué? ¿Del Mundial de Qatar? Pues obviamente que no. Obviamente que no era el tema de conversación entre el creador y amo del mundo y Moshe Rabbenu. ¿De qué habló? Pues muy simple. Hashem era el Rab y Moshe su alumno. El Rab le enseñó al alumno la Torah. Eso fue lo que hizo, simplemente. Y le enseñó todas las explicaciones de cada pasuk, de cada palabra y de cada letra que está en la Torah. Y obviamente Moshe Rabbenu no pudo captar hasta que finalmente Hashem le concedió el regalo de poder captar todo lo que es hoy en día la Torah oral. Y eso fue precisamente lo que Moshe Rabbenu, al bajar del monte de Sinai con las lujotas berit, con las tablas de la ley, eso fue lo que hizo Moshe Rabbenu, transmitir oralmente lo que él recibió oralmente de, entre comillas, la boca de Dios. Entre comillas, por si acaso. ¿Ok? ¿Me entendieron? Así de increíble y maravillosa es la Torah. Y esto todo el mundo lo sabe. Créanme. Esto está grabado en la conciencia espiritual de toda la humanidad. De toda la humanidad. Bueno, pues fíjense bien. Y voy a terminar con este punto. Fíjense qué interesante. Hemos dicho que es solamente la hermana materna y no la paterna la que está prohibida. ¿De dónde se aprende esto? ¿De dónde se aprende? De un pasuk. El pasuk dice, Ajoti bat abi. Creo que fue, si no me equivoco, porque no tengo la referencia ahora, no la puedo encontrar. Así tendría que buscarlo, no quiero perder el tiempo. Creo que fue Abraham Avinu, si no me equivoco, el que le dice a Abimelech o a Paró, porque tengan ustedes en cuenta que Abraham le dice, no, esta es mi hermana. Y Paró y Abimelech pues tomó a Sara pensando que era una mujer que no estaba casada, que estaba libre. Claro, que finalmente Akadosh Baruj Hu castigó a Paró y a Abimelech por tomar a una mujer casada. Y entonces Paró le dice, oye, ¿por qué has mentido? ¿Por qué no me has dicho que era tu esposa? ¿Ok? Bueno, pues en ese contexto, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Abraham? Creo que a Paró o a Abimelech, no recuerdo ahora. Le dijo así, a Jotí, ella es mi hermana, Sara es mi hermana. Bat Abi, hija de mi padre. ¿Entendieron? Porque realmente así era. Sara era hija de su padre. ¿Qué significa hija de su padre? No, no era hija de su padre. Era hija de un hijo de su padre. Eso sí, porque eran primos hermanos. Primos hermanos. Perdón, no primos hermanos, perdón. Sara era sobrina de Abraham. Ella era hija de un hermano de Abraham llamado Harán. Eso es exactamente. Entonces, en ese contexto, ¿qué dijo Abraham? Ella es Ajotí, es mi hermana, hija de mi padre, queriendo decir hija, ¿sí? De un hermano, hija de un hermano de mi padre. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Que esa relación entre una hermana paterna y un hombre está permitida. Porque no dijo Ajotí bat y mi. Si hubiera dicho Ajotí bat y mi, es la hermana, ¿sí? Hija de mi madre, entenderíamos entonces que la madre materna también estaría permitida. Pero no está escrito eso. Está escrito que era mi hermana, hija de mi padre. Entonces, de ahí entendemos que una hermana paterna está permitida.
y no queda prohibida bajo los 7 preceptos de Noaj. Esto es literal. Hoy en día, como muchas cosas, los Rabbanim, ¿ok? Y las leyes de nuestros sabios después, pues entienden que hay que hacer, digamos, barreras morales o barreras de otro tipo para impedir que la gente se corrompa, Dios nos libre, pues ellos ponen prohibiciones, sí, que son como barreras para evitar que se incumpla la prohibición como tal. Bueno, pues esta es la fuente de la Torá, de la cual aprendemos que la hermana, sí, que la hermana por parte del padre no queda prohibida, sino es la hermana por parte de la madre. Bueno, pues como siempre, un gran gusto, un placer, un honor y una alegría compartir con ustedes estas clases, estas charlas, darles las gracias por participar. Corran la voz para que cada vez participen más gentes, porque queremos hacer un intento y un esfuerzo de aportar nuestro granito de arena y que a través de este aliento que lo hacemos de Shem Shamayim, pues tratemos de purificar este mundo, los pensamientos de nosotros y de la gente, para que pronto Akadosh Baruj Hu se apiade de sus hijos, de la humanidad, y tengamos todos pensamientos de Shua Shelema y seamos merecedores de la llegada pronta del Mesías Tzidkenu, pero por caminos de paz, caminos de misericordia, y no Dios nos libre guerras y sufrimiento. Y darle las gracias una vez más a nuestro querido Moré Abraham, que tanta dedicación, tanto esfuerzo, tanto tiempo, tantas ganas, tanto corazón, tanta emoción le pone a este trabajo, que créanme que no sé si ustedes saben o no lo saben, implica un esfuerzo y un sacrificio bastante, bastante grande. No cualquier persona puede hacer esto, dedicar tantas horas y tanto tiempo sabiendo que hay una familia, hay una esposa, hay unos hijos, hay un trabajo, hay una parnasá, hay un sustento detrás de todo esto. Y hay un ser humano también que necesita también sus horas de descanso, sus ratos de ocio, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, para despejar la mente, para hacer una actividad que realmente todos necesitamos, obviamente. Pues todo eso, nuestro querido Abraham lo pone un poquito, no de lado, porque no pone de lado Haz Shalom, ni a su mujer, ni a sus hijos, que es lo más importante, como siempre digo, en la vida del hombre. Eso es lo primero. Lo segundo, lo tercero, lo cuarto y lo último. Todo es eso. Porque una vida en familia sana y buena, como los valores de la Torah quiere, eso es lo más importante y lo que da más felicidad al hombre. Así que muchísimas gracias a nuestro querido Moré Abraham, a todo el equipo del Efgesed, Bezat Hashem, que Hashem nos siga bendiciendo e iluminando y teniendo cada vez más y más éxito. Amén de amén.